Bien, vamos a hablar de lo que viene a ser en este caso el avance correspondiente a lo que es la unidad número uno, que habla acerca de lo que es la introducción de lo que es la auditoría ambiental. Nosotros estábamos analizando precisamente en una anterior sesión un poquito lo que viene a ser la historia de la auditoría ambiental, qué es una auditoría ambiental, quién la hace la auditoría, y hoy vamos a empezar a analizar en esta sesión lo que serían los tipos, el alcance de la auditoría, los tipos de auditoría, y por supuesto entramos de forma directa a relacionar lo que es el estudio de evaluación de impacto ambiental, precisamente con el estudio de evaluación de impacto ambiental y la auditoría ambiental. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces recordamos un poquito todo lo que ya hemos vivido y por supuesto entramos, como que dice, en materia. Habíamos mencionado lo que es la historia, los tipos de auditoría que nosotros encontramos en Bolivia, el por qué se hace una auditoría, en este caso en Bolivia y en el resto del mundo. Habíamos visto un poquito qué es una auditoría, cuáles son las directrices de la auditoría según la ISO 19011 en su última versión, que es la 2018, y por supuesto el concepto mismo de lo que es la auditoría ambiental, así como también el por qué se hace una auditoría ambiental. Y justamente cuando nosotros describimos lo que sería en este caso la finalidad de la auditoría, es decir, por qué se hace una auditoría ambiental, es que habíamos quedado precisamente en este párrafo, ¿ok? Entonces, estábamos precisamente hablando de que en una organización, cualquier industria, debemos de desarrollar los trabajos que se desarrollan en esta bajo el enfoque bajo procesos. ¿Qué implica desarrollar bajo enfoque de procesos? Significa que nosotros tenemos que analizar cuáles son las entradas, los inputs y cuáles son las salidas o los outputs. ¿Qué implica esto? Definir la cantidad de materia prima que se utiliza para poder producir un bien o un producto o un servicio, así como también la cantidad de energía, la cantidad de agua, la cantidad de aditivos que son necesarios en cada uno de los procesos que se desarrollan en una organización. A partir de ahí, tenemos que hacer un análisis en el cual nosotros identifiquemos, en este caso, como resultado la salida precisamente de este, de este proceso productivo. Es decir, lo que sería en este caso un producto conforme sería en este caso los productos, bienes y servicios que están siendo resultados conforme a los procedimientos. Los productos no conformes, en este caso, serían las emisiones que se va a desarrollar gracias al proceso industrial y los vertidos tanto al agua, al aire y por supuesto el impacto al suelo. Entonces, cuando nosotros decidimos implementar un sistema de gestión y nosotros entendemos precisamente esto, que la idea es poder mejorar, poder precisamente gestionar de forma mucho más adecuada y mucho más pertinente lo que sería en este caso los procesos productivos. Luego, una vez que nosotros hemos implementado lo que es la gestión ambiental o un sistema de gestión ambiental, nosotros hacemos una auditoría ambiental o medioambiental. ¿Cuál es el objetivo que percibe precisamente la auditoría? Es que al nosotros haber analizado, al nosotros haber precisamente comprendido el proceso productivo, nosotros debemos precisamente de gestionar el proceso productivo con el objetivo, por supuesto, de tener o mantener exactamente la misma cantidad de materia prima, pero por supuesto reduciendo la energía que está siendo utilizada en el proceso, es decir, las entradas. También ya empezamos a analizar lo que sería en este caso el tema de las emisiones y el tema de las aguas, incluso el tema de los aditivos de una forma mucho más sostenible, de tal forma que podamos hacer una recuperación de energía, de que podamos precisamente hacer exactamente lo mismo con el tema del agua y con el tema de los aditivos. ¿Se puede hacer esto? Por supuesto que sí. Hay muchos procesos, hay muchas industrias donde se ha demostrado que las aguas o los vertidos que que son resultantes precisamente de un proceso productivo, pueden servir, por ejemplo, para enfriar las calderas,
para enfriar los hornos, o pueden servir en este caso como un subproducto para generar en este caso, como una materia prima para poder generar un subproducto. De tal forma que si nosotros implementamos un sistema de gestión, nos tiene que permitir ser mucho más efectivos, ser mucho más eficaz y eficiente dentro de nuestro proceso productivo, de tal forma que ya no produzcamos al mismo tiempo, ya no que seamos más eficientes, que podamos producir más productos, bienes y servicios, pero que también reduzcamos al mínimo nuestro impacto al medio ambiente, al agua, al aire y al suelo. Eso es lo que busca precisamente, ese es el fin que tiene la auditoría medioambiental o la auditoría ambiental. Y eso es lo que nosotros estamos precisamente promulgando. Vamos a ver lo que sería entonces la amplitud de un programa de auditoría. Y dentro de lo que es la amplitud, debemos de identificar lo que sería en este caso el programa de auditoría como tal. Es decir, la ISO 19011 establece precisamente cuáles son los elementos que se deben de tener para poder desarrollar un programa de auditoría. Debemos de identificar el alcance, los objetivos de la auditoría, quién hace la auditoría, los métodos de la auditoría, el alcance del mismo. Es decir, es importantísimo que dentro de este programa de auditoría nosotros, por supuesto, determinemos incluso hasta la frecuencia con la cual nosotros vamos a desarrollar una auditoría. Es por eso que se va a desarrollar un programa de auditoría en el cual se va a identificar todos estos elementos que acabo justamente de mencionar para luego, precisamente determinar lo que viene a ser la ubicación de la auditoría, donde la empresa se va a hacer la auditoría, las normas, los criterios de auditoría, la necesidad de acreditación o certificación que se requiera por parte precisamente de lo que viene a ser la auditoría. Bien, en cuanto al tema del alcance, vamos a decir que el alcance puede ser de tres grandes tipos. Tenemos en este caso el organizativo, el medioambiental y el técnico. Cuando nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un alcance organizativo, cuando nosotros nos interesa, en este caso, que dentro de lo que es el proceso de auditoría, nosotros definamos los aspectos legales, organizativos, económicos y financieros. Técnico vamos a emplearlo cuando nosotros necesitamos definir o identificar la cantidad de materia prima, los procesos productivos, la toma de datos para precisamente tomar las evidencias para la toma de decisiones. Y por supuesto, medioambiental, cuando queremos evaluar los efectos que está produciendo los procesos productivos que se desarrollan dentro de esa organización. El alcance puede ser técnico, puede ser organizativo y puede ser medioambiental, puede ser uno de los tres, o pueden ser dos, o pueden ser tres. Va a depender muchísimo de las características propias de la empresa, del tipo de producción que se desarrolla y precisamente para poder hablar de los requerimientos, el fin, y para poder mostrarles un poquito qué es lo que nos dice en este caso la norma. Les voy a mostrar un plan de auditoría, ¿ok? De gestión. Esto es lo que justamente estamos desarrollando. ¿Qué estábamos justamente mencionando hace un instante? Que dentro de lo que viene a ser la amplitud, se debe de identificar el objeto del programa. Debemos identificar incluso hoy en día la ISO y la 14000, la ISO 14000, la ISO 9000 hablan de definir los riesgos y las oportunidades asociados al programa de auditoría, definir el alcance. ¿Qué implica la definición del alcance? Es decir, qué es lo que se pretende auditar, la extensión de la auditoría, los métodos de auditoría, los criterios de auditoría y los recursos que van a ser utilizados, así como también la definición de quiénes van a ser los responsables del programa de auditoría y, por supuesto, definir precisamente cómo sería en este caso el desarrollo del programa de auditoría. Dentro de lo que es el programa de auditoría, póngase en ese sentido, ¿quién desarrolla este programa de auditoría? El programa de auditoría lo desarrolla la propia institución, la propia organización. Si ustedes están auditando, por ejemplo, a IST Polser,
o solamente guía ICT, entonces son ellos los responsables precisamente de elaborar el programa de auditoría y este tiene que cumplir los requisitos que establece la ISO 19011. ¿Y qué nos dice la ISO 19011? Que se debe precisamente implementar un programa de auditoría. Es decir, acá se define incluso la cantidad de auditorías internas que se van a hacer durante un periodo de años. Este programa de auditoría se lo hace uno para lo que es la gestión 2022, tendría que actualizarse, mejorarse para la gestión 2023 y así sucesivamente. Es decir, este sería un programa que se desarrolla de forma anual. Pero dentro de esta programación se puede establecer, en este caso, que se vayan a desarrollar dos, una, dos o tres auditorías internas durante todo el proceso. ¿Qué implica todo esto para que podamos precisamente mencionar el objetivo de la auditoría? Por ejemplo, en este caso es, por supuesto, determinar si el sistema de gestión de la calidad de la carrera de ingeniería comercial es conforme a los requisitos de la organización y la norma ISO 9001 en su versión 2015, para que contribuya a la mejora continua a través de la realización de auditorías internas y externas. Ese es el objetivo que percibe, en este caso, el objetivo global que tiene el programa de auditoría, en este caso del programa de auditoría que se va a desarrollar de forma anual. Y aquí se especifican los riesgos y las oportunidades, se identifican los procesos que se van a desarrollar, los riesgos inherentes del mismo, tenemos que identificar cuándo se puede generar, en este caso, el riesgo, el impacto que puede provocar al sistema de gestión, hay que determinar la probabilidad, la severidad y el nivel de riesgo generado para luego de pasar de una evaluación numérica a una evaluación cualitativa en el cual nosotros vamos a definir si este impacto o este nivel de significancia es bajo, es importante, para poder precisamente a partir de esta significancia tomar las acciones necesarias o las medidas de control que nos van a permitir, por supuesto, minimizar, corregir los riesgos generados. Así también se define un responsable, la fecha de implementación de las medidas de mitigación, así como también el control y seguimiento y las medidas de verificación de eficacias. Finalmente, se definen los recursos que serían necesarios para poder precisamente establecer o desarrollar, en este caso, todas las acciones de corrección, tanto en este caso, para lo que viene a ser, en este caso, los riesgos, como también para las oportunidades. Es el mismo procedimiento. Luego, decimos precisamente que hay que definir el alcance. El alcance, nosotros habíamos mencionado que incluye precisamente el desarrollo de las auditorías internas y externas, en este caso, con el ejemplo que yo les estoy dando, para la gestión 2020 en la carrera de ingeniería comercial que está ubicada en tal lugar. ¿Ok? En cuanto al tema de la extensión, aquí nosotros definimos precisamente que este programa va a estar definido precisamente en función a los criterios que está establecido en la ISO 19011 en su versión 2018, donde se define el objetivo, el alcance, el número de auditoría. Todas las auditorías tienen que tener una secuencia, la complejidad, similitud, cambios en el contexto, la disponibilidad de tecnología, porque a partir del 2018 se prevé en este caso que se pueda utilizar, puedan haber en este caso auditorías remotas y auditorías presenciales o in situ. Si en este caso van a ser auditorías remotas, porque hay que tomar y hay que contemplar ambas, hay que decir en este caso qué metodología se va a utilizar, qué herramientas tecnológicas se van a utilizar. Para este ejemplo, nosotros habíamos puesto que se va a utilizar Google Meet para poder precisamente desarrollar la conferencia en vivo y Google Drive como mecanismo, la nube en este caso, que va a permitir soportar y conservar las evidencias necesarias durante todo el proceso de auditoría. Cuando definimos los métodos, justamente lo que estábamos mencionando hace un instante, tenemos que definir en este caso las características, qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer, eh, cuál es en función a la ubicación del auditor, la ubicación del auditor es en el lugar, se tiene que hacer estas y tales, este es el método. El método
es la forma como se hace la auditoría ambiental. En este caso, si es una auditoría presencial, se debe desarrollar entrevistas, se debe contemplar listas de verificación, cuestionarios con participación del auditado, se debe realizar una revisión documental en este caso con participación del auditado, y se debe tomar un muestreo. Si fuese remota, debemos precisamente de realizar las entrevistas, hacer una observación al trabajo realizado de forma remota. Se debe contemplar listas de verificación y cuestionarios, realizar también la revisión de documentos con la participación de los propietarios de los procesos, de tal forma que la información que se genere, la información que vaya a salir, sea pertinente y adecuada. Y luego el criterio de auditoría, que es lo que una de las cosas que habíamos mencionado con bastante frecuencia, son las normas susceptibles que van a ser tomadas en cuenta durante el proceso de auditoría. En este caso, para poder desarrollar una auditoría interna es indispensable que conozcamos lo que, si es para la ISO 9000, que nosotros manejemos la ISO 9000 en su última versión. Si es una auditoría para la ISO 14000, entonces tendría que ir la 14001, los procedimientos del sistema de gestión de la empresa X. Como esta es una carrera de la universidad, entonces tenemos que conocer lo que viene a ser la normativa universitaria, el estatuto orgánico y con todas las resoluciones del Consejo Universitario, Consejo Facultativo y el de carrera, que norman los procedimientos que van a ser tomados en cuenta durante el desarrollo de las actividades cotidianas que tiene la empresa, en este caso la carrera. También se toma en cuenta como base los resultados de la auditoría interna, ¿okay? Y entonces es importantísimo. Y por supuesto, se debe de tomar en cuenta cuáles serían los puntos de la norma que van a ser tomados en cuenta para cada uno de los responsables. Por ejemplo, para lo que es el responsable del sistema de gestión de calidad, hablamos de lo que viene a ser en este caso el 43, 44, 61, 63, 75, 92 y 10.2. Es decir, el tema de auditoría interna, por ejemplo, lo ve el responsable del sistema de gestión. El tema de la no conformidad y acción correctiva se vería precisamente también esta persona. Auditoría de los responsables de los procesos, se toma en cuenta el 44, el 53, 61, 63, 713, el tema de infraestructura, mente de operaciones, conocimiento de la organización, el tema de la competencia y la toma de conciencia que serían los requisitos. ¿Ok? Es decir, acá lo que se hace es colocar cada uno de los puntos que van a ser tomados en cuenta durante el proceso de auditoría. Es decir, ¿qué es lo que se va a evaluar? Básicamente lo que se evalúa, habíamos mencionado, el fin de la auditoría es evaluar si la organización cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001, ¿no es cierto? Se establecen los recursos. Aquí, por supuesto que vamos a hablar de recursos económicos, pero también vamos a hablar, en este caso, de recursos económicos, recursos en cuanto al tema de la infraestructura, en cuanto al tema del mobiliario. Los auditores, por ejemplo, requieren una infraestructura relativamente adecuada, con conectividad, con con las condiciones básicas para poder desarrollar, en este caso, las entrevistas sin ningún tipo de presión. Incluso se debe exigir, para el caso de las auditorías in situ, la capacidad de poder, en este caso, tener eh, un mobiliario en cuanto al tema de lo que es, como por ejemplo, una computadora, una impresora y todo lo necesario para poder, por ejemplo, elaborar el informe final y luego, por supuesto, poder imprimir el mismo. Se identifican los recursos para poder desarrollar auditorías online y auditorías in situ, tanto para auditorías internas como para auditorías externas, auditorías de primera parte y auditorías de segunda y tercera parte. Mencionábamos, para que ustedes recuerden un poquito, si no lo mencionamos, pues ya están entrando, como dicen, onda. Tenemos tres tipos de auditoría, básicamente: auditorías de primera parte, que son las auditorías internas; auditorías de segunda parte, son auditorías que desarrolla, en este caso, por ejemplo, un proveedor. En este caso, los docentes pueden venir y auditarnos a nosotros porque son proveedores de un sistema. Ahora, si tuviéramos nosotros, por ejemplo, si nosotros fuéramos en BOL,
para que tengan, encuadren, como que dice, esto que estoy hablando. Si fuéramos en Bol y a nosotros nos provee azúcar, por ejemplo, Guavirá puede hacer una auditoría interna a Enbol. ¿Por qué? Porque son proveedores y está establecido en la norma que como auditorías de segunda parte. Ahora, las auditorías de tercera parte, en este caso las auditorías de tercera parte son aquellas auditorías de certificación, que implica que es desarrollada en este caso por un organismo certificador. En Bolivia tenemos INORCA, tenemos la TUB y también existe la presencia de otras organizaciones que ayudan en el desarrollo de los programas de auditoría. Hay que definir los responsables del programa de auditoría para poder precisamente definir las responsabilidades, los deberes y las funciones que va a tomar cada uno de ellos. Por ejemplo, se debe asignar al responsable del programa de auditoría de forma individual y en este caso, por ejemplo, se debe decir cuáles van a ser sus funciones que va a permitir el desarrollo del programa de auditoría de forma eficaz y eficiente, de tal forma que se define sus responsabilidades, sus funciones en este apartado. Eh, Se debe tomar en cuenta, porque es un requisito, algunos términos y siglas que van a ser utilizados, como es auditoría, auditoría interna, auditor, auditor líder, auditado, el alcance de auditoría, el plan de auditoría, criterios de auditoría, evidencia objetiva, experto técnico, evidencia de la auditoría, hallazgo de la auditoría, programa, alcance, criterios, corrección, en este caso acción correctiva, no conformidad mayor, no conformidad menor, oportunidad de mejora, mejora continua y observador, que son los principales términos en este caso que se utilizan durante todo el programa de auditoría, en el cual todos, para todos, debe ser no solamente familiar. Por ejemplo, decimos que la mejora continua es un proceso recurrente de optimización del sistema de gestión integrado de una organización que va a permitir las mejoras en el desempeño global de forma coherente con la política y los objetivos de la empresa. Algunas siglas que son necesarias para poder desarrollar lo que viene a ser el programa, eh, para poder entenderle, y luego entramos ya a lo que viene a ser en este caso el desarrollo. Y el desarrollo, pues vamos a identificar cada una de las diferentes fases y luego las diferentes actividades que se van a tomar para poder contemplar, para poder alcanzar este objetivo. Las fechas previstas en el mismo y definimos un responsable de cada una de las actividades en la fase 1, fase 2 y fase 3. Habíamos mencionado que la fase 1 es la fase de planificación, en la etapa de preauditoría. La fase 2 sería ya la etapa de ejecución de lo que viene a ser la auditoría. Y la fase 3 en este caso ya sería la etapa de posauditoría, en la cual prácticamente se analizan todos los resultados obtenidos durante la fase 2. La comunicación y difusión del programa de auditoría es indispensable e importantísimo. Se tiene que garantizar que todas las partes interesadas conozcan el plan de auditoría, sepan del fin, de los medios, de los métodos y por supuesto también puedan contribuir en el desarrollo del mismo. La inducción y capacitación del equipo auditor, debemos de garantizar en este caso que el equipo auditor esté altamente capacitado, que por supuesto tenga la experiencia, tenga el know-how para poder de alguna manera desarrollar el programa de auditoría sin ningún tipo de inconveniente. Finalmente, analizamos lo que viene a ser en este caso la documentación como uno de los pasos más importantes e indispensables para tomar en cuenta, ya que la documentación que nosotros vamos a analizar, vamos a ver, serán en este caso las evidencias objetivas necesarias para poder llegar a definir si tu organización cumple o no con el programa de auditoría. Los criterios para poder seleccionar el tema de la auditoría, vamos a definir que va a ser el tema de la competencia, la independencia del auditor, la capacidad para poder interactuar y incluir en este caso a expertos en el caso que fuese necesario. Todo esto se detalla en lo que viene a ser en este caso un registro que es FIN ICPG 0301R2, que es registro de selección de los auditores. Las auditorías internas, la designación de los auditores se desarrollan en función a lo que es la ISO 9001 y sus requisitos.
que están establecidos, así como también la ISO 19011 y el punto 723 de conocimientos y habilidades que debe tener el equipo auditor. En cuanto al tema de las cualidades personales que tiene que tener el auditor, se deben de respetar el 722 del comportamiento del personal, el inciso A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, L y M. Y por supuesto, nuestro auditor debe ser de forma clara y concreta experto en la norma. Debe ser una persona que conozca, que sepa de lo que viene a ser en este caso la ISO 9001 en su versión 2015. Vuelvo a insistir, si estuviéramos hablando de una empresa que tenga la ISO 14000, entonces en este programa debiera de estar descrito precisamente este punto. La designación de lo que viene a ser el equipo auditor, en este caso un auditor líder, auditor en formación, que es lo que prevé en este caso esta organización. ¿Ok? Y a un auditor experto, en este caso, no aplica por las características de la organización misma. Y finalmente, un control de los registros que van a ser parte de este programa de auditoría, que es el programa anual de auditoría, y el registro que habíamos mencionado hace un instante, donde hacíamos una selección y medíamos la competencia de, en este caso, de los auditores. Para ello también vamos a definir lo que sería en este caso el responsable de quién va a ejecutar estos dos registros, dónde va a almacenar, el tiempo de almacenaje y finalmente una vez que pasa el tiempo, qué se hace con estas evidencias. Ok, eso para poder explicar un poquito más lo que justamente estábamos hablando acerca de lo que es este, acerca de lo que sería el alcance, o mejor dicho, la amplitud del programa de auditoría. Ahora entramos a lo que serían los tipos de auditoría que son los más frecuentes. Vamos a tener prácticamente 4 formas de poder clasificar las auditorías. Evidentemente, todas y cada una de ellas son indispensables, todas y cada una de ellas pueden ser utilizadas. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si bien nosotros tenemos 4 formas de clasificar en función al objeto, en función de su alcance, en función de la procedencia y en función de las necesidades de la empresa. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo más común? En función a la procedencia del equipo auditor y también en función al alcance. Eso es lo más común. Lo que en realidad lo que ustedes se van a topar en el día a día son auditorías según la procedencia del equipo auditor, y entre ellas vamos a tener auditorías internas y auditorías externas, por supuesto. Pero también vamos a ir disgregando cada una de estos tipos. Ok, decíamos entonces, según las procedencias del equipo auditor, por supuesto tendremos las auditorías internas y las auditorías externas. Las auditorías internas son aquellas auditorías que se desarrollan a cabo de acuerdo a un procedimiento, de acuerdo precisamente al desarrollo de la auditoría, pero de forma interna. Es decir, la propia organización debe tomar en cuenta este elemento, de tal forma que se pueda precisamente evaluar de forma con un criterio muy sano la eficacia de esta herramienta, que es muy utilizada en nuestro medio porque tiene amplias ventajas en el desarrollo de la auditoría. Para que vamos entendiéndole, las auditorías internas, para desarrollar auditorías internas, la propia organización debe formar, capacitar y mantener actualizados los conocimientos de uno de los funcionarios que forman parte de la empresa. Esto que genera, pues que al ser parte de la organización, pues tenga en teoría una, exista una amplia participación de todas las empresas, porque pues es uno más de ellos, como quien dice, el que lo va a auditar, ¿no es cierto? La auditoría, la evaluación de la auditoría es mucho más objetiva, porque de alguna manera se basa en hechos, en evidencias, porque el auditor en este caso todo el tiempo está mirando, conoce la empresa, sabe cuáles son sus dificultades, entonces, dicho de otra manera, no se la van a charlar, ¿no es cierto? El establecimiento de los impactos en cuanto al tema de seguimiento, el aumento de la eficacia del programa de auditoría y la confidencialidad de la información también como una de las grandes ventajas. El auditor externo es una persona, o la auditoría medioambiental externa, en este caso una persona que tenga, por supuesto, un registro nacional de consultor ambiental.
Es decir, que deba de pasar por un procedimiento en el cual precisamente estas empresas o estos consultores demuestren sus conocimientos y cumplan con los requisitos que, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua así lo disponga. Con todo esto, pues nosotros podemos llegar a determinar precisamente si estos auditores van a ser utilizados durante nuestro programa de auditoría. Ahora, un auditor que tenga un registro nacional considerablemente es una persona que tiene una mayor experiencia, tiene un mayor bagaje, tiene un mayor know-how, entonces tiene y por supuesto sabe diferenciar entre lo que serían en este caso las auditorías voluntarias, que es lo que nosotros habíamos mencionado, y las auditorías voluntarias es cuando una empresa cuenta con un sistema de gestión y pretende alcanzar una certificación. Las auditorías obligatorias es cuando se genera un delito ecológico, cuando existe un delito ambiental y ante una denuncia pública, en este caso, se desarrolla el programa de auditoría. Ok, veamos un poquito lo que serían las principales ventajas y, por supuesto, las desventajas. La ventaja más importante es que es una persona que tiene un mayor bagaje, tiene un mayor conocimiento, tiene una mayor experiencia, entonces las auditorías van a ser desarrolladas con mayor eficiencia, las auditorías se pueden desarrollar incluso en un menor tiempo, se pueden descubrir evidencias objetivas que de una manera mucho más rápida, más eficiente, de repente incluso se pueden descubrir fallas o no conformidades, mejor dicho, en los procesos de una forma mucho más objetiva. La desventaja es el hecho de que al ser una persona extraña, al ser una persona que no es conocida por parte de todos los de todo el equipo de las personas que trabajan, es posible que un cierto cosquilleo, como que no lo conozco, entonces no me resisto a entregar cierta información. Ahí podemos de repente entorpecer el proceso de auditoría, ¿no es cierto? Se genera una especie de susceptibilidad por cuanto al tema, por el mismo hecho de que no es una persona conocida por parte de la organización. Y por supuesto, los costos son mucho más elevados. No es lo mismo pagar a un auditor interno que pagar, por supuesto, a uno externo. La segunda clasificación La segunda clasificación que tendríamos, o la segunda forma de clasificar, se harían en función al objeto, es decir, a la empresa, en función a lo que la empresa quiere durante el programa de auditoría. De ahí que vamos a tener la auditoría del sistema de gestión, que es la que nosotros venimos precisamente hablando, en la cual una empresa o una organización ha implementado un sistema de gestión según las normas ISO 14001. Y a partir de ahí, y sus requisitos, y a partir de ahí, lo que la empresa pretende es precisamente obtener una certificación. Si ellos pretenden alcanzar una certificación internacional donde se reconozca la eficacia y eficiencia de su sistema, entonces se debe de pasar por un buen programa de auditoría. La auditoría de gestión generalizada, de revisión, también tiene sus características y que pueden ser propias y que también pueden ser utilizadas. Tendríamos también lo que sería la auditoría puntual, de conformidad, de siniestros y accidentes, en el caso de que hubiese algún delito ambiental, algún desastre ambiental, una mortandad de peces, entre otras, auditoría de riesgo, de seguridad e higiene, y la auditoría gubernamental en materia ambiental. Estarían precisamente los tipos de auditoría que se desarrollarían en función al objeto de estudio. Vuelvo a insistir, en este caso el objeto sería lo que se pretende auditar, la empresa que está siendo auditada, la organización que está siendo auditada. Para ello, por supuesto, es indispensable que podamos tomar en cuenta que todas estas organizaciones deben de cumplir con ciertos requisitos, como es el hecho de que se haya implementado una gestión ambiental, que se identifiquen sus procesos que se desarrollen, que se conozcan cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas, de tal forma y que gran parte de estos procedimientos estén descritos, de tal forma que se puedan auditar de una manera mucho más sencilla y fácil. Según el sujeto,
y en este caso es el auditor, según la persona que va a ir y va a desarrollar la auditoría, tendríamos en este caso auditorías de la eficacia del sistema de gestión, es decir, cuando este tipo de auditoría se desarrolla cuando se pretende precisamente determinar la capacidad que tiene el diseño del sistema de gestión y su efectividad. Queremos determinar precisamente si la organización está cumpliendo con un programa de auditoría, con un programa de monitoreo, con un programa de gestión ambiental y por supuesto si es que ha llegado a implementar un PPM y un PASA, es decir, un programa de plan de prevención y mitigación y un plan de acción y seguimiento ambiental elaborado y aprobado en este caso por la autoridad ambiental competente. En cuanto a lo que sería el tema del desempeño ambiental, volvemos a insistir, es simplemente llegar a determinar lo que sería, este sería una segunda tipo de auditoría según el sujeto. En este caso lo que hace es evaluarse el grado de variación en cuanto al tema de la calidad ambiental. Es decir, básicamente lo que se analiza son los impactos ambientales que están siendo producidos producto del desarrollo cotidiano de las diferentes actividades que se desarrollan en esa empresa. Y lo que vamos a evaluar es precisamente el grado de cumplimiento que tenga esta organización respecto al sistema de gestión ambiental. La auditoría de resultados de la gestión ambiental se desarrolla en función al objetivo que se pretende evaluar. De repente, y por supuesto queremos comprobar o corroborar si estos cambios que se han desarrollado son específicos y sus objetivos preestablecidos cumplen con las características y normas establecidas en Bolivia. Es decir, en este caso, aquí analizamos mucho lo que establece en la ley 1333 y sus reglamentos regulatorios. ¿Ok? Entonces, finalmente tendríamos en función al alcance en función al alcance tendríamos auditoría ambiental integrada y la auditoría sectorial. La auditoría ambiental integrada es aquella que prácticamente, como dice su nombre, integra todos los procesos que se puedan generar en una organización, entre ellos los procesos de gestión, los procesos operativos o de agregación de valor o de valor agregado y finalmente los procesos de apoyo. En cambio, los procesos de auditoría o la auditoría ambiental sectorial puede tomar en cuenta solamente los procesos de gestión o simplemente tomamos en cuenta los procesos de apoyo o solamente vemos lo que viene a ser en este caso los procesos en este caso, los procesos, procesos operativos. También tendríamos los procesos en función al producto, al proceso, las auditorías de sistemas, las auditorías de vertidos, de emisiones, de adquisición. En todos estos tipos de auditorías, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Identificamos un sistema de gestión o una gestión ambiental que son, si bien con estos dos elementos cumplen, como quien dice, con el mismo fin, pero cuando ya tenés un sistema de gestión, por supuesto, estamos hablando de un documento, de que es un proceso que ya está documentado, que por supuesto incluyen todos los artilugios necesarios precisamente para poder que se contemplan precisamente dentro de lo que es el programa. Una gestión ambiental que se pueda desarrollar no necesariamente en una organización, no necesariamente está escrita y por supuesto también es importante porque contribuyen al mejoramiento de las condiciones y contribuyen hacia lo que es la mejora continua. ¿Quién hace una auditoría ambiental? Por supuesto, un auditor líder, pero un auditor líder también puede estar conformado por un equipo auditor. ¿En función a qué podríamos hablar de un equipo auditor? En función a las características de la empresa, en función al tamaño de la organización, porque no es lo mismo auditar en este caso a una empresa que tenga, por ejemplo, que sea una pyme o una MIPYMES con 10, 12, 15, 20 trabajadores, que auditar a una empresa que tiene 300 trabajadores. El tamaño en sí de la organización, por supuesto, regula y hace que una auditoría sea desarrollada por un solo auditor líder, cuya experiencia y conocimiento sea la adecuada y suficiente para poder desarrollar el programa, o simplemente
por un equipo auditor. Dentro de estas funciones que tiene el auditor líder, él está que tiene que establecer los objetivos y la amplitud del programa. Se debe establecer las responsabilidades y los procedimientos del programa de auditoría. Este auditor líder tiene que asegurarse que se proporcionan los recursos. Hayamos visto que los recursos no solamente son los recursos financieros para el funcionamiento, sino también los recursos necesarios en cuanto al tema mobiliario, en cuanto al tema del transporte. Supongamos que estamos nosotros en una auditoría de certificación y los auditores, en este caso de la organización, por ejemplo, de INORCA, normalmente para Santa Cruz lo que hace es traer auditores de La Paz o de Cochabamba. ¿Qué implica esto? Que la organización prevea, en este caso, el pago del transporte aéreo, del traslado desde la ciudad de La Paz a Santa Cruz, el hospedaje en un hotel, los traslados desde lo que sería en este caso el hotel hacia la organización y viceversa, así como también el poder asignarle el espacio suficiente, como habíamos mencionado, una computadora, acceso a internet, una impresora, hojas y por supuesto una mesa de trabajo, una mesa en la cual se pueda reunir, se pueda desarrollar una reunión con todos los equipos, con todo el equipo, pero también una reunión donde se puede desarrollar un espacio en la cual pueda hacer entrevistas con cada uno de los responsables o dueños de procedimientos. Asegurarse que se pueda implementar el programa de auditoría, asegurarse que se mantengan los registros, que esto es indispensable, es importantísimo, y por supuesto hacer el seguimiento, revisar el programa de mejora del programa de auditoría. Es importante que en función a las características de la industria, preveamos precisamente la participación de expertos. ¿Qué implica la participación de expertos? Pues si nosotros vamos a auditar, en este caso a una industria minera, será importante que pueda participar, en este caso, un ingeniero que tenga esa especialidad, que conozca el rubro, que sepa de los procesos que se desarrollan en una empresa minera. Por supuesto, va a ser importantísimo que esa persona maneje conceptos que están relacionados con el tema medioambiental, que en el tema de gestión ambiental, el control y monitoreo del mismo, así como también los servicios de protección y la corrección de impacto, y por supuesto que conozca de lo que sería la legislación boliviana que regule la actividad, en este caso que desempeña la empresa. Es importante que la auditoría como tal se desarrolle bajo ciertos principios de auditoría donde se establezcan, en este caso, la personalidad en este caso, del equipo auditor, debemos de tener el cuidado personal, independencia. La auditoría se tiene que desarrollar bajo el enfoque basado en evidencias, es decir, yo no puedo ir en una auditoría durante el programa de auditoría o la ejecución de la auditoría misma. Yo no puedo tomar, como quien dice, y agarrar y decir, esto estamos haciendo porque a mí me da. No es posible. Nosotros tenemos que basarnos en evidencia, en registros, ¿no es cierto? Debemos ser objetivos, debemos comprobar en este caso que somos altamente competentes en el desarrollo del mismo. Y por supuesto debemos de tener una presentación ecuánime, ¿ya? Y ética, una alta ética como parte de lo que viene a ser en este caso las competencias del programa o los principios de un programa de auditoría. En cambio, las competencias de un auditor no tiene que decir que este señor tiene que ser de mentalidad abierta, tiene que ser diplomático, tiene que tener una alta capacidad de comunicación oral y escrita, tiene que ser observador, perceptivo, tiene que estar altamente preparado, es decir, altamente competente, tiene que ser versátil, tenaz, decidido, seguro de sí mismo y debe ser puntual. Una de las características que yo puedo señalar que durante el programa de las auditorías, que si vos señalás que la auditoría empieza en una primera reunión inicial a las 8, pues el auditor tiene que estar 8 menos 5, 8 menos 10, incluso para el desarrollo del programa de auditoría. Entonces la puntualidad es precisamente una de las competencias, una de las habilidades que tiene que tener, en este caso, el auditor líder. La organización, habíamos mencionado que
se pueden desarrollar auditorías de primera, de segunda y de tercera parte. ¿Ok? La auditoría de primera parte, en este caso, es la auditoría interna, es decir, es desarrollada por la propia organización. La auditoría de segunda parte es, en este caso, una auditoría externa desarrollada por un cliente o un proveedor. Nosotros los clientes, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una auditoría, si nosotros estamos con un sistema de gestión en la carrera, los propios estudiantes nos pueden auditar. ¿Por qué no? Está establecido. Está establecido en los procedimientos. Y por supuesto, en este caso, vamos a desarrollar una auditoría externa, en este caso encargada por un organismo internacional de certificación. Entre ellos, ya habíamos mencionado que en Bolivia tenemos presencia de la TUB, tenemos presencia de, en este caso, de INORCA, pero también existen otras organizaciones que si bien no tienen presencia en cuanto a física, en cuanto a tema de infraestructura, pero que por supuesto que operan dentro del territorio. Por ejemplo, Irán, el Beurebas Veritas, entre otros. Bueno, aquí vemos un poquito de lo que sería en este caso lo mismo. Auditoría externa, por aquella desarrollada en este caso por la propia organización. La auditoría de segunda parte, desarrollada por un cliente. Y la tercera, que es la auditoría externa, que estaría precisamente siendo desarrollada por un organismo internacional de certificación. En España y en Europa, la TUB presente prácticamente en todo el Beurebas Veritas, también están presentes prácticamente en todo el mundo. Bien, con esta información vamos a concluir lo que sería nuestra, nuestro avance correspondiente para precisamente el día de hoy. Vamos a analizar lo que sería la relación de la auditoría medioambiental y el estudio de evaluación de impacto ambiental. Ambos están prescritos, como quien dice, dentro de lo que viene a ser eh, la ley 1333 y sus propios reglamentos. Estas dos herramientas nos permiten, en este caso, llegar a determinar el impacto ambiental que pueda generarse producto de la actividad desarrollada, producto de la actividad, obra o empresa que se está desarrollando. El estudio de evaluación de impacto ambiental, pero evidentemente ambos tienen ciertas diferencias. El tema común es que ambos nos permiten identificar el impacto ambiental. El estudio de evaluación de impacto ambiental es un trámite obligatorio. ¿Qué implica esto? Que toda AOP tiene la obligación de contar con una licencia ambiental. Para ello es indispensable que podamos recurrir a los instrumentos de evaluación de impacto, a los instrumentos de regulación de alcance general y los instrumentos de regulación de alcance particular. Los instrumentos de regulación de alcance general son todas las normas ambientales y los instrumentos de regulación de alcance particular sería lo que antes era llamado como ficha ambiental, manifiesto ambiental y, por supuesto, la auditoría ambiental. Entonces, para que vamos un poquito diferenciándola. El estudio de evaluación de impacto ambiental está relacionada contra lo que sería en este caso lo que antes se llamaba como ficha y manifiesto ambiental. Y por supuesto, la auditoría ambiental que no está relacionado con la vida administrativa de la propia empresa, sino que nos permite evaluar el grado de cumplimiento o la eficacia y eficiencia que tiene la organización respecto a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001, en la ISO 9001 o la ISO 45001. ¿Cuál es el objetivo que percibe en este caso el estudio de evaluación de impacto ambiental? Es detectar los efectos que están siendo provocados por el proyecto en la práctica, en el desarrollo precisamente de las actividades que se desarrollan dentro del mismo
Y finalmente, la idea, por supuesto, es que nos permita ejecutar un plan, un PPM y un PASA, un plan de mitigación, de prevención y mitigación y un plan de acción y seguimiento ambiental. Y, por supuesto, obtener una licencia ambiental para el mismo. Entonces, esas serían, y con esto, y ya con esta imagen, concluimos, como que dice, por nuestra sesión del día de hoy. No tendríamos nosotros, por supuesto, como ley madre, nuestra constitución política del Estado, luego viene la ley de medio ambiente y sus reglamentos que aún persisten y siguen vigentes. Reglamento General de Gestión Ambiental, los reglamentos de prevención y control ambiental en materia de contaminación atmosférica, contaminación hídrica, para actividades de sustancias peligrosas, bueno, el Reglamento General de Gestión de Residuos Sólidos, que prácticamente ha sido sustituido por la Ley 755, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre los más importantes. Esto, lo que viene a ser en este caso el sistema de gestión como tal, basado en la ISO 14001, lo dejaremos para una siguiente sesión para que podamos precisamente hablar de forma mucho más concreta sobre este punto y que ustedes estén, por supuesto, con